Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus hogares. Vamos a dar inicio entonces a esta segunda fase. Y en primer lugar quería disculparme, estuve la semana pasada con licencia, por lo tanto la segunda, el segundo reforzamiento y resumen de lo que habíamos visto, la segunda unidad que habíamos visto, ya que la primera pudimos reunirnos, pero la segunda, donde íbamos a tratar la segunda unidad, no la pudimos hacer debido a mi licencia. Así que pido las disculpas correspondientes y por lo mismo vamos ahora a abordar los contenidos de la segunda unidad que debimos haber reforzado y repasado en la semana pasada, además de ver cuáles son las actividades que habíamos realizado en dicha unidad. Ya vamos a analizar qué se tenía que hacer en cada una de las actividades para que ustedes las puedan enviar prontamente a mi correo. Así que ya dicho esto, vamos a dar inicio. Entonces, como les mencionaba, estamos viendo, ¿cierto?, la unidad 2, que es sobre el universo, ¿ya? Así se denomina esta unidad y en el texto escolar nos propone una pregunta, que esta pregunta ustedes deberían poder resolverla cuando terminemos esta unidad, que es ¿cómo han evolucionado los modelos del universo? Entonces, a partir de esto es que nosotros comenzamos a analizar, ¿cierto?, esta nueva unidad. Para que podamos hacer esta clase, voy a necesitar que cada uno de ustedes cuente con su texto escolar para poder ir guiando bien este repaso, ¿ya? Por lo tanto, tienen que ubicar su libro en texto escolar en la página 105, que es ahí donde comenzamos ya el contenido como tal de esta unidad. Y además les voy a pedir que tengan un cuaderno con lápiz a mano, debido a que como vamos a repasar cada una de las actividades realizadas en esta unidad, las tareas que ustedes tenían que hacer, para que vayan tomando apuntes si es que no han hecho alguna de ellas, para que posteriormente me la puedan enviar. Y puedan como anotar tips quizás o ejemplos de cómo deberían hacerse. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar viendo lo primero que vimos durante la unidad 1, o sea, perdón, la unidad 2, que fue el modelo de Aristóteles, ¿cierto? Vimos distintos modelos, de hecho, que la primera lección era de la observación al modelo. Por lo tanto, analizamos a tres grandes científicos, claro, en este caso Aristóteles, que es de una época muy antigua, de hecho antes de Cristo, y donde nos proponían cómo ellos veían el universo a partir de la observación, nada más que eso. Por lo tanto, Aristóteles, a partir de su observación, explica que este universo, ¿cierto?, estaba dividido por dos grandes regiones, que era lo que estaba bajo la luna, que se denominaba infralunar, y lo que estaba arriba de la Tierra, y donde está sometido a cambios, ¿ya? Entonces, lo que está por encima de la luna, que es lo supralunar, donde podemos ver las estrellas en el cielo, está formado por los astros y es inalterable, es decir, se mantiene fijo y no tiene ningún cambio. A diferencia de lo que está debajo, ¿cierto?, de la Luna, donde está el planeta Tierra y todos los planetas que nosotros conocemos, es que él proponía que allí sí habían cambios. Entonces, a partir de ese modelo surge luego el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que esto ya fue un poco posterior, fue ya después de Cristo, pero en los años 100-170, por lo tanto, aún así es un pensamiento muy antiguo. Y él eh, se basaba en mucho de lo que decía en este caso Aristóteles, pero hizo algunos cambios en cuanto a añadir observaciones que quizás no había tomado en cuenta Aristóteles. ¿Cuáles fueron estas? Él, cierto, volvía a centrar el modelo geocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que la Tierra es el centro del universo, así como también lo proponía Aristóteles, pero él añadió las órbitas. Él describió cómo los planetas, ¿cierto?, orbitaban en este caso la Tierra, y cómo ellos además tenían una propia rotación por sí mismos, ¿ya? Y pudo entonces denominar esto que se llama epiciclo. Los problemas de su modelo era que era muy complejo y no explicaba muy bien cuál era el movimiento de los astros, ¿ya? O sea, no explicaba el movimiento de los astros, solamente de los planetas en este caso que están en este sistema solar, pero lo que estaba más allá de eso no lo explicaba.
Luego aparece Copérnico con una idea ya más moderna, porque también estamos analizando que esto es del año 1473-1500, y evidentemente han pasado muchos años, por lo tanto hay una mayor tecnología también para poder determinar, en este caso, cómo sería el modelo del universo. Y él propone ya otra cosa que ya no era lo que se proponía en ese entonces, que era que la Tierra era siendo el centro del universo, pero él propuso que esto no era así, sino que era el Sol el centro del universo. Por lo tanto, en su modelo sitúa el Sol como el centro y los planetas se mueven en torno a él en órbitas circulares como lo había propuesto Ptolomeo. Pero la diferencia es que evidentemente en la Tierra no es el centro, ¿ya? Además, dice que las estrellas se mantenían fijas en el cielo y en la esfera más lejana. El problema de su modelo fue que las órbitas circulares presentaban ciertas diferencias con las observaciones. Entonces, evidentemente, a pesar de que es un modelo mucho más moderno y que sí cumple con las cosas que nosotros sabemos hasta el día de hoy, es un modelo que todavía le faltan algunas cosas para poder ser considerado como absoluto, de cierta manera, aunque sabemos que lo absoluto en la ciencia no es como tal, ya que va variando según las herramientas, la tecnología y el conocimiento que vamos adquiriendo. Luego vimos de camino al modelo actual del universo, donde ya nos basamos en años posteriores, mucho más modernos, porque habíamos visto, cierto, el último que era Copérnico, que era hasta el 1400, 1500, pero aquí empezamos a analizar nuevos científicos que fueron apareciendo después de esos años. Entonces ocurrieron varios hitos importantes para desarrollar este modelo, donde aparecían distintos científicos como Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, donde lo que fueron haciendo iba variando según las herramientas que teníamos. Primero teníamos un sextante, la esfera armilar y el telescopio refractor, ya que por ejemplo le permitió a Galileo Galilei defender el modelo heliocéntrico de Copérnico, donde observó las fases del planeta Venus y descubrió que Júpiter era orbitado por 4 satélites. Esto gracias a la herramienta que contaban en ese entonces, donde antiguamente no se podía saber estas cosas y solamente era algo observacional. Luego, en la siguiente página, que es la 109, tenemos científicos más modernos aún, que es del 1600 hasta el 1955, que es donde muere Albert Einstein. Y, por ejemplo, Isaac Newton, que me imagino que todos han escuchado alguna vez, propone lo que es la fuerza de atracción gravitacional, donde, ¿cierto? Dicho modelo es conocido hasta el día de hoy como la ley de gravitación universal. Tenemos también a Kant, que propuso la hipótesis nebular, en donde plantea que el sistema solar se originó como producto de esta condensación de una nube de gas y polvo cósmico. Y lo más moderno que pudimos analizar en esta clase fue Albert Einstein, donde presenta su teoría general de relatividad. Y en lo que una de las tantas cosas que él propone es que los cuerpos de gran masa, como la estrella o las galaxias, curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Es decir, estas producen que haya como un cambio, una curvación, como lo podemos ver en la imagen, en el espacio-tiempo, es decir, que alteran esto. Y luego de haber visto cómo fue evolucionando el modelo del universo, como lo conocemos hasta el día de hoy, que obviamente falta mucho por descubrir todavía, hay muchas cosas que no se saben, pero cierto, fue cambiando nuestra percepción de la realidad, en este caso del universo, y hay cosas que sí podríamos dar por sentadas, como por ejemplo que la Tierra no es el centro del universo. Luego pasamos a ver lo que es la teoría del Big Bang, ¿ya? ¿Qué vimos aquí? Básicamente lo que vimos fue que cómo se producía, qué era la teoría del Big Bang. Entonces, lo que se propone es, por ejemplo, científicos como Edwin Hubble y Georges Lemaitre dieron forma a una de las teorías más importantes de la actualidad, que es la del Big Bang. ¿Qué plantea esta teoría? Es que alrededor de 13.700 millones de años antes del presente, el universo habría surgido a partir de una gran explosión de una singularidad, es decir, un punto que contenía toda la materia y energía del universo. Esto lo podemos ver en el libro, ¿cierto? La página 110, y vemos que hay entre comillas como un punto bien, como si fuera una estrella o un sol, pero bien pequeño. Este es lo que se denomina el punto o singularidad, donde nace
esta gran explosión. Entonces, el universo, si vemos los numeritos y nos vamos guiando a partir de ellos, tenemos que el número 1 cuenta de 10 elevado a menos 43. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo anoto como en notación normal, ya tendría 0,42 ceros y luego antes de llegar al 1. Entonces, para que puedan ver que es una explosión en este caso que ocurre en un tiempo muy, muy pequeño. Ya es menos de un segundo, mucho menos que un segundo cuando ocurre esta explosión. Entonces, en este segundo, en esa cantidad de tiempo, el universo crece a una velocidad mayor que la de la luz y ese fenómeno se conoce como la inflación. Luego pasa el paso 2, donde pasa muy poco tiempo, menos de un segundo nuevamente, y es donde surgen las fuerzas fundamentales del universo. Luego en el paso 3 tenemos que se originan ya los protones y neutrones, también ha pasado menos de un segundo, y ocurren estas tres cosas, ¿cierto? Antes de que ocurra un segundo tenemos que el universo crece a una velocidad muy grande y este fenómeno produce la inflación, para luego, antes del segundo, surgir las fuerzas fundamentales y dar paso a los protones y neutrones. Luego ya pasó un poco más de tiempo, 3 minutos, que igual es un tiempo cortísimo, y en estos 3 minutos se forman los primeros núcleos atómicos, ¿cierto? Como tenemos en cuenta, el átomo está conformado por protones, neutrones y núcleos atómicos. Por lo tanto, podemos asumir que hasta ese entonces todavía no existían los átomos como tal. Y es por esto que 350.000 años después de esta gran explosión, es decir, pasó mucho tiempo hasta que se formaron los primeros átomos. Y esto es muy importante porque gracias a los átomos podemos formar las distintas materias que conocemos hasta el día de hoy. O sea, se forma la materia a partir de estos átomos. Es por eso que en la siguiente página tenemos el siguiente paso, que es el paso 6, donde luego de 200 millones de años después de la gran explosión, surgen las primeras estrellas y el universo se comienza a iluminar. Entonces pasaron bastantes años posterior a la creación de los átomos para que se empezaran a crear las primeras estrellas. Recuerden que las estrellas, por ejemplo el Sol que tenemos nosotros, es una estrella y hay muchas estrellas en nuestra galaxia, en el universo. Por lo tanto, todo eso que vemos nosotros en el cielo, esos puntitos que nosotros llamamos estrellas, evidentemente son estrellas, pero tienen que saber que la estrella no es muy distinto al Sol que nosotros tenemos, solamente que están tan alejados que los vemos como puntitos blancos muchas veces. Entonces, recién a los 200 millones de años después de esta gran explosión, se comienza a iluminar el universo por estas estrellas. Luego, 500 millones de años después, la fuerza de atracción gravitacional va a permitir formar las galaxias, las primeras galaxias, donde podemos observar que hay muchos tipos de galaxias, pero se empiezan a formar y a diversificar también. Y finalmente tenemos me salté uno, no. Tenemos el paso 8, donde poco más de 9.000 millones de años después de la gran explosión, va a comenzar la formación del sistema solar, que es donde habitamos nosotros. Entonces, desde que se formó esta gran explosión, tuvieron que pasar 9.000 millones de años para que se formara recién el sistema solar. O sea, esos años es mucho más que la vida del humano en la Tierra. Y finalmente tenemos el paso 9, donde cerca de 10.200 millones de años después de la gran explosión surgen las primeras formas de vida en la Tierra. ¿Ya? Y estas son evidentemente microscópicas y son formas de vida muy rudimentarias, muy básicas, muy distinto a nosotros, por ejemplo, como organismos muy complejos. O sea, nosotros estuvimos en la Tierra muchísimo después de eso. Entonces tenemos que tener esa consideración que desde la creación del universo han pasado muchos millones de años para que podamos recién nosotros tener historia dentro de este universo. Y nuestra historia es muy efímera, o sea, si pudiéramos ubicar al humano, la vida del humano dentro de todo esto, desde la creación, seríamos mucho menos que un segundo, mucho, mucho menos de lo que ocupamos de vida dentro del universo. Entonces, esto fue lo que vimos hasta ahora en la unidad 2 y lo que vamos a analizar ahora va a ser las actividades que habíamos realizado y había dejado según esta
estos contenidos que habíamos visto. Para esto les voy a mostrar una diapositiva donde podemos ver, ¿cierto?, la unidad 2, que es la que trabajamos, que es la del universo, y en ella trabajamos un objetivo durante estas 3 clases que tuvimos. ¿Cuál fue este objetivo? Es demostrar que comprenden que el conocimiento del universo cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como el geocéntrico, el heliocéntrico y teorías como la del Big Bang. Entonces la idea de estas clases era que ustedes podían comprender cómo el universo está cambiando en cuanto al conocimiento debido a que existe una mayor tecnología, han pasado más años y se han podido demostrar cosas que antes se creían como inamovibles, que eran así. Y esto ha quitado estas creencias a medida que va evolucionando la ciencia. Pero también tenemos que entender que lo que sabemos ahora no es absoluto, puede cambiar en algún momento porque vamos a tener una mayor tecnología que nos va a permitir determinar cosas con más precisión. Entonces, el resumen de las actividades, tenemos 3 clases donde abordamos esta unidad, la unidad 2, que sería la clase del 12 de junio, 19 de junio y 26 de junio, que comprende las clases 5, 6 y 7. Entonces, si ustedes buscan en YouTube o buscan en las fichas que hemos entregado, las clases 5, 6 y 7 son las que comprenden a esta unidad. Vamos a describir brevemente cada clase, de qué trataba, o sea, cada actividad. Entonces, en la clase número 5, que era la del 12 de junio, tú como estudiante tenías que trabajar en tu cuaderno. Siempre trabajamos así en física al menos. Se trabaja desde el cuaderno apoyándose del texto escolar. Y tenían que realizar las siguientes tareas. Tenían que realizar la actividad que aparece en la página 107. ¿En qué consiste esto? Es en construir una tabla comparativa sobre los modelos astronómicos vistos en las páginas que trabajamos ese día, que fue la 105, 106 y 107. Y responder en esta tabla qué diferencias y similitudes hay entre ambos modelos. Para construir esta tabla comparativa tienes que tener al menos 5 características y como ejemplo yo les di cuáles fueron los problemas del modelo, cómo eran las órbitas, en qué año se estableció el modelo, etc. Ustedes tenían que ver cuáles características podían abordar. Para esto yo les voy a mostrar un ejemplo porque quizás no todos saben cómo se construye una tabla comparativa. Así que les voy a mostrar ahora, se está proyectando un ejemplo que evidentemente no tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo ahora, pero es para que entiendan cómo se hace. En este caso son ejemplos de virus, pero por ejemplo en la columna izquierda donde ustedes tendrían que poner las características, por ejemplo, cuál fue el problema del modelo. Entonces, si analizamos Aristóteles, Ptolomeo y Copérnico, cuál era el problema y hay que poner en la casilla, según lo que estamos analizando, cómo era en este caso, por ejemplo, el problema del modelo. Y así voy yo agregando hasta abajo características hasta llegar a 5 para poder compararlas entre cada una de ellas. ¿Ya? Así que así debería ser más o menos lo que ustedes deberían hacer. En este caso no son 4, por ejemplo, columnas hacia el lado, sino que 3 porque estamos analizando 3 modelos. Aristóteles, Copérnico y Ptolomeo. ¿Ya? Y abajo, que son las características, deberían tener al menos 5. Pueden ser más, pero no menos. Luego, la clase número 6, que fue el 19 de junio, la actividad fue que tú tenías que anotar en tu cuaderno, basándote en el texto escolar nuevamente, y responder las actividades de la página 108 y 109. ¿En qué consistía esto? Eran responder las siguientes preguntas. ¿Cómo explicaría que cierto modelo del cosmos se instale en una época y momento histórico determinado? Para esto tiene que fundamentar su respuesta, no simplemente dar una respuesta escueta, algo muy básico, sino que tiene que usted explicar por qué dio esa respuesta, qué lo fundamenta para creer eso. Luego tenía que responder qué pensadores o científicos agregaría a la línea de tiempo y por qué. Lo mismo. O sea, por ejemplo, si usted quiere agregar a X persona, ¿por qué cree que debería agregar a esa persona? No simplemente poner el nombre de un pensador o científico. Y finalmente, de qué manera el desarrollo tecnológico de los instrumentos de observación astronómica posibilitaron la evolución de los modelos del universo. Y también explicar. La idea aquí es que ustedes puedan desarrollar más sus ideas y no se queden solamente con lo básico, de dar la respuesta básica, sino que puedan desarrollar la argumentación. Finalmente, el consejo es investigar en Internet para responder las preguntas. Si no tiene Internet, usted puede responder, por ejemplo, sin problema la pregunta 1 y 3.
Y la 2 quizás le cuesta un poco más, pero podría, por ejemplo, preguntarle a sus cercanos o también hay algunas personas de conocimiento más general que se sabe que son científicos que aportaron mucho al universo, ¿ya? Y finalmente, en la clase número 7, que fue la del 26 de junio, ustedes tenían que nuevamente en su cuaderno hacer, según las páginas trabajadas de esa clase, que fueron las 110 y 111, elaborar un mapa conceptual, dibujo, resumen, línea de tiempo o lo que usted decida que le acomoda más en una página de extensión para explicar el fenómeno del Big Bang y qué es el universo. Debe ser elaborado de una forma que cualquier persona pueda comprenderlo. Eso es lo importante. Usted elige el formato que va a representar cómo se formó este universo a partir del Big Bang. Pero usted, claro, elige el formato, pero tiene que, cualquier persona si lo ve, entender. Y si quiere puede investigar en internet para poder complementar la información y poder hacer un mejor trabajo si usted lo desea. No es obligación. Y dicho esto, les voy a dar la actividad para esta clase, que si bien es de resumen y reforzamiento, la idea es que ustedes vayan recordando los contenidos que vimos, ya que pasó bastante tiempo, un mes. Y para esta clase entonces la actividad que va a quedar va a ser que usted va a tener que realizar un resumen y nuevamente va a tener este formato abierto. Usted puede elegir, por ejemplo, si el resumen le acomoda más escribiendo un resumen a mano o quizás haciendo un mapa conceptual, apoyándose de dibujos. Tiene una infinidad de opciones que usted puede elegir para realizar este resumen, pero aquí tiene que incluir, ¿cierto?, las 3 clases que vimos, que fue la que explicamos recién. Explicamos, ¿cierto?, cada una de las cosas importantes que fuimos viendo y usted va a tener que elegir cómo realizar este resumen de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en cuanto a la unidad del universo. Evidentemente quedan más clases de esta unidad, pero partimos de esta clase resumiendo para poder entender, poder reforzar el contenido que hayamos visto hasta ahora. Así que esa es la actividad de esta clase. Finalmente, les recuerdo mi correo para que ustedes me envíen sus dudas, sus consultas y también sus trabajos, que recuerden que es muy importante enviarlos. Y mi correo es ngonzalez, las dos con z, @cmsh.maristas.cl. Se los voy a deletrear porque hay personas que aún así tienen problemas con mi correo porque lo escriben mal. Y es NGONZALEZ. Luego viene el arroba con lo que ya sabemos, cmsh.maristas.cl, que es igual en todos los profesores. Y ya dicho esto, recuerden suscribirse al canal de YouTube para que les vaya avisando cuando se va subiendo contenido y puedan estar al día. Así que eso, chicos, espero que nos podamos, que me puedan ver ustedes en la próxima clase. Me gustaría mucho verlos, pero dadas las instancias que nos encontramos ahora es un poco difícil, pero yo sé que prontamente vamos a poder vernos nuevamente. Así que les envío un abrazo muy grande, que estén muy bien y nos reunimos la próxima semana.